Buenas tardes, somos el grupo 401-302- de Teorías del Aprendizaje de la UNAD y en esta oportunidad vamos a presentar la actividad de la unidad 2, fase 3, la cual pertenece al estudio de caso de Teorías del Aprendizaje. Esta actividad está presentada por Elda de los Santos y Marjorie More. Esta actividad consiste en una jornada de capacitación y reflexión sobre el tema de las teorías de aprendizaje, la cual va a estar dirigida a docentes que están desarrollando sus actividades en diferentes niveles de educación, por lo que esta contiene un cuadro comparativo sobre teorías del aprendizaje, una presentación de situaciones escolares y el análisis de las situaciones escolares en base a lo visto en el cuadro comparativo. Empezando con el cuadro comparativo, se van a analizar tres teorías de aprendizaje respecto a los factores como autores, roles, procesos de aprendizaje y transferencia, interacciones y concepciones. Tenemos el siguiente cuadro comparativo sobre las teorías de aprendizaje. El primer factor son los autores representativos. Para la teoría conductista tenemos a John B. Watson, B. F. Skinner y Clark Kuhl. Tienen en común la predicción y el control de la conducta. Para la teoría constructivista, los representantes de esta teoría son Jean Piaget, George Kelly y Lev Vygotsky. Ellos tienen en común el sentido al entorno y cómo se interpreta. Para la teoría cognitivista, los representantes de esta teoría son Jerome Brunner, Robert Gagné y Erik Erikson. Tienen en común en cómo se aprende durante los primeros años de vida y los modelos de aprendizaje para representar la realidad. El siguiente factor es la concepción del aprendizaje. Para la teoría conductista, esta obedece a una visión empirista, en donde la mente humana es una hoja en blanco y por lo tanto no hay ideas natas. Entonces la experiencia es la que llena la hoja en blanco. En esa teoría hay una mecanización de la enseñanza y el aprendizaje basado en el estímulo y la respuesta. Lo que pasa en el cerebro al momento de aprender no es relevante. En la teoría constructivista, esta tiene una visión interaccionista, es decir, se aprende y se da sentido al mundo a través de las interacciones con el entorno y el individuo crea significados en base a las experiencias. La mente filtra lo que le llega del entorno, es decir, los significados se crean más no se adquieren. Para la teoría cognitivista hay una visión mediacional, es decir, importan las características cognitivas y los procesos internos. En esta teoría es importante la adquisición de conocimiento, teniendo en cuenta estructuras mentales. Aquí sí se tiene en cuenta el cómo la información es almacenada, recibida y localizada. Aquí importa lo que saben los estudiantes, más no lo que pueden hacer con lo que saben. Para el factor de proceso de aprendizaje, en la teoría conductista, esta se caracteriza por los logros y éxitos que se refuerzan con recompensas o castigos. Aquí la memoria no es importante y la práctica periódica hace que el estudiante esté listo a responder. Para la teoría constructivista, esta se caracteriza porque el aprendizaje tiene lugar en entornos reales y está vinculado a la experiencia. Aquí la información no se memoriza, sino que se interpreta. Y para la teoría cognitivista, esta se caracteriza porque requiere de práctica con retroalimentación correctiva. También requiere de unas herramientas como lo pueden ser las explicaciones, los ejemplos y los contraejemplos, y tener presente la planificación mental y la formulación de metas y estrategias. Continuando con el cuadro, los siguientes factores son rol del profesor. En la teoría conductista, el rol del docente es activo, es decir, es el eje del aprendizaje. Él es el que posee el conocimiento, el que organiza, el que dirige y el que planifica. El que se destaca por evaluar a los estudiantes con el fin de determinar en qué punto debe iniciar la instrucción. Para la teoría constructivista, el rol del docente es activo. Él es observador e interventor, ya que se encarga de brindar al estudiante herramientas que le permiten construir el conocimiento. Él aprende al tiempo que enseña, no impone sino que propone. Para la teoría cognitivista, el rol del docente es activo, pero no es protagonista, es decir, se encarga de animar al estudiante para que pueda emplear las estrategias adecuadas. Se destaca por examinar al estudiante para hallar su predisposición al aprendizaje. El siguiente factor, que es el rol del estudiante, en la teoría conductista, el alumno es pasivo. Su deber es aprender y reproducir el conocimiento. Para la teoría constructivista, el rol es activo. El alumno expresa ideas y puede descubrir, investigar y someterse al ensayo y al error. Es decir, él va a poder comparar, relacionar, guardar información que puede transferir o aplicar. En la teoría cognitivista, el rol del alumno es de participación activa. Él sabe aprender a aprender y también está en la capacidad de procesar información y de solucionar problemas. Es decir, es un alumno estratégico. Los siguientes factores son la interacción entre estudiante y profesor. En la teoría conductista, la meta es transferir el conocimiento a los estudiantes de la manera más eficiente y efectiva, por lo que la interacción se centra en la estandarización y la simplificación. Además, se tiene en cuenta la disciplina que ejerce el docente, ya que éste impone las reglas y los deberes a los estudiantes. En la teoría constructivista, esta interacción está fundamentada en la comunicación y la construcción, es decir, hay una disposición al aprendizaje mutuo, donde el docente se asegura de que el alumno haya comprendido los conceptos y esté en capacidad de construir conocimientos cada vez más complejos. Y en la teoría cognitivista, esta interacción se basa en la retroalimentación que genera que se produzcan conexiones mentales adecuadas.
Aquí el alumno participa en la construcción de su propio aprendizaje y el docente crea ambientes y herramientas que lo motivan y estimulan para que elabore conexiones con el conocimiento aprendido. Respecto al factor de proceso de transferencia o mediación, en la teoría conductista la transferencia se da cuando una persona ha aprendido cierta habilidad como clasificar o reconocer ciertos elementos vitales y este demostrará la transferencia cuando al usar el mismo proceso pueda emplear estas habilidades en otros contextos. En la teoría constructivista, el proceso requiere de involucrar a la persona en tareas significativas que tengan un contexto definido, porque la comprensión está relacionada a las experiencias y todo está ligado a unas circunstancias específicas de uso. Y en la teoría cognitivista, el proceso se sirve de cómo se almacena la información en la memoria. Entonces, la transferencia ocurre si el estudiante entiende cómo puede aplicar la misma información, pero en diferentes contextos. Y la comprensión del conocimiento se evalúa en unas reglas, conceptos y discriminaciones. Ahora, una vez vistas las características sobre las teorías de aprendizaje, vamos a presentar 3 situaciones escolares típicas de cualquier ambiente educativo. Esto con el fin de ejercitar lo que hemos visto en el cuadro anterior. Situaciones escolares. Situación 1. En la clase hay un estudiante que se destaca por su habilidad para dibujar rostros. Situación 2. Es el final del día escolar y 2 profesores dialogan sobre el comportamiento de los estudiantes. Situación 3. Reunión de docentes, compañeros de equipo. Análisis de las situaciones escolares. A continuación, vamos a proceder a analizar las situaciones escolares teniendo en cuenta 3 factores de los que vimos previamente en el cuadro comparativo. En nuestra opinión, la situación 1 corresponde a la teoría constructivista. Para el proceso de aprendizaje, se muestra que el docente da un tiempo de 15 minutos para los estudiantes en el caso de 15 minutos para que los estudiantes discutan y preparen y justifiquen sus respuestas. Luego el profesor da 5 minutos para presentar sus argumentos frente a cada pregunta. El proceso de interacción estudiante y docente. En la teoría se muestra que hay construcción y comunicación. Para el proceso de transferencia, menciona que se involucra a la persona en tareas significativas. En nuestra opinión, la situación 2 corresponde a la teoría conductista. Para el proceso de aprendizaje, en esta teoría se requiere de un estímulo, de una respuesta a la relación entre estos. En esta situación se menciona que hay un método de caritas que se dan o se quitan de acuerdo al comportamiento del estudiante. Proceso de transferencia o mediación. La teoría menciona que se requiere de estrategias para construir y reforzar asociaciones, moldeando la conducta de los estudiantes. Y por último, la situación 3, creemos que corresponde a la teoría cognitivista, proceso de aprendizaje. Se requiere de actividades materiales que generen respuesta, interacción entre estudiante y docente. En la teoría se menciona que los alumnos participan de su aprendizaje, mientras que el docente crea estrategias motivadoras. Para el proceso de transferencia o mediación, en esa teoría se menciona que el conocimiento previo es empleado para hacer comparaciones con la nueva información. Y esto es todo por hoy. Agradecemos por su atención. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde.